Enrique no podía ser candidato a una cirugía de las típicas resectivas, curativas, porque tenía distintos focos en el cerebro. Entonces, cuando hay distintos focos no se puede operar distintas partes del cerebro, ¿no? En este caso. Que sepamos, desde los 13 años, desde segundo de la ESO más o menos, sí, que me dio mi primera crisis. No responde bien a la medicación, de hecho me han cambiado varias veces de medicación. Tomo ya 3 medicamentos diferentes y ni con estas consiguen controlarla perfectamente. Es por eso que también desde Zaragoza, desde el clínico, me redirigieron aquí al Hospital del Mar. La única alternativa que nos queda cuando la cirugía resectiva no es posible es ir a una forma de terapia que llamamos neuromodulación. La neuromodulación son distintas tecnologías que lo que hacen es aportar estímulos eléctricos al cerebro, y mediante estos estímulos eléctricos, que tienen características muy específicas, logramos modular la actividad cerebral, por eso se llama neuromodulación. Entonces lo que hacemos es que la red epiléptica va modificándose con el paso del tiempo y va dejando de ser una red tan efectiva que descarga tantas crisis, y va disminuyendo su configuración y va tomando, digamos, reasumiendo la configuración, lo que son las redes fisiológicas de funcionamiento normal del cerebro. Y me han ido explicando los cambios con la medicación y luego los posibles tratamientos como el estimulador vagal que ya llevo, o el DBS que me pusieron en noviembre. Y pues, la verdad que yo estoy bastante bien con ello. El trato es muy bueno. Muy pocos pacientes, digamos, que llegan a tener 2 estimuladores. En este caso es porque el primero, que era un estimulador que se coloca acá en el nervio vago, no nos dio el resultado que esperábamos, y decidimos utilizar el estimulador cerebral profundo. Entonces él está teniendo ahora 2 tipos de estimulación, una que se realiza con este aparato que es el que va a estimular el nervio vago, y el nervio vago transmite la información hasta arriba, y el otro, que es este estimulador cerebral profundo, que va del otro lado, pero que este estimula directamente adentro del cerebro. Entonces él está siendo estimulado mediante 2 tecnologías diferentes, y esto está de alguna forma reordenando las redes neurales de él. Pues ahora estamos en un punto de esperanza, porque los años que llevamos con Enrique, tiene 24 años, hemos llevado muchos años atrás tomando mucha medicación. La preocupación de tomarse la dosis de medicación día a día, por las mañanas, por las noches, que hiciera efecto, que no hiciera efecto, esta medicación no funciona, la cambiamos por otra. Eso a los padres nos genera mucha ansiedad y mucha incertidumbre. Hay que partir de la base de que si la curación no es posible, porque una cirugía resectiva no es posible, tenemos que al menos ayudar y mejorar la calidad de vida. Como vemos, Enrique es un paciente es muy inteligente, él está estudiando actualmente, estudia una carrera difícil del ámbito de las ciencias técnicas, vive solo y tiene una vida prácticamente, o sea, es independiente, él, digamos, hace una vida prácticamente normal.